Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre los movimientos sociales en Colombia. Vamos a dar un recorrido muy corto sobre qué son los movimientos sociales en Colombia. Entonces vamos a hablar un poco sobre los conceptos. Dice que los movimientos sociales en Colombia son definidos como acciones colectivas de más de 10 personas que enfrentan desigualdades, injusticias, desequilibrios en la sociedad y que tienden a permanecer en el tiempo. Entonces se crean organizaciones sociales frente a esas, digamos así, desequilibrios que hay en la sociedad, ¿sí? Y esas injusticias que hay de pronto en el gobierno. En eso se diferencian de las protestas que son una forma de hacer visible a los movimientos, pero que son más puntuales. En términos sociológicos e históricos se pueden hablar de movimientos sociales con el desarrollo de instituciones modernas como el Estado y la democracia, ¿sí? Un ejemplo de una revolución y un movimiento importante en la sociedad fue la Revolución Francesa, donde esa Revolución Francesa, digamos, protestó mucha gente y a partir de esas protestas, de esas revoluciones que se dieron, que también hubo pérdidas de vida, también se habló sobre los derechos del ciudadano. En ese entonces se hablaba sobre el derecho del ciudadano y no del hombre, ¿ya? Y a partir de ahí empiezan más revoluciones. ¿Para qué? Para que se restablezcan los derechos de la sociedad en general. Dice que los movimientos sociales se entienden fundamentalmente como movimientos populares, es decir, los que expresan reivindicaciones para el pueblo, ¿sí? Entendiendo a esto como un cuerpo social general y también entendiendo que ellos se organizan para defender los derechos fundamentales de una sociedad en general. Entonces, por eso se hablan de organizaciones sociales, aunque también tienen otras derivaciones diferentes en cuestiones sociales, entendidas como culturales, de pensamiento, de estilo de vida. No solamente es para reivindicar derechos, también para reivindicar la cultura, la sociedad, la ideología, el arte, ¿cierto? Por ejemplo, hay organizaciones sociales de comunidades afro que reivindican un poco la lucha de esas comunidades afrocolombianas o afrocaucanas, y también para que no las sigan estigmatizando y también no reprimir la misma historia del racismo que se ha generado hace mucho tiempo. Entonces digamos que hay varios grupos sociales que plantean, de acuerdo a una ideología, digamos, dan exigencia a lo que plantean como organización. También dice que en Colombia podríamos hablar de la aparición de los movimientos sociales a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, si de pronto les plantea a uno cuáles son los movimientos sociales en Colombia, cuándo inicia, pues más o menos en el siglo XIX a siglo XX. Aunque los hubo antes con las resistencias indígenas, los palenques negros, la revuelta de los comuneros, las guerras de independencia y muchas otras guerras civiles, entre ellas las de 1854 liderada por artesanos. Pero es como el movimiento obrero o la de los trabajadores asalariados cuando se puede decir que arranca propiamente estas expresiones organizativas de sectores de la sociedad civil. La aparición de este movimiento va a ser notoria a partir de los años siguientes. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de que las organizaciones se forman para exigir derechos, para exigir la no violencia contra las mujeres, para exigir la no discriminación racial, y empieza un movimiento social fuerte en Colombia. ¿Cómo se caracteriza el movimiento de trabajadores en Colombia a lo largo de la historia? Dice que el movimiento obrero le ha legado mucho a otros movimientos sociales, aunque también hay que tener en cuenta otros movimientos que se hicieron visibles desde antes, como el estudiantil, el campesinado, el indígena, el afro, el más reciente en este momento que es los feministas, como el grupo LGTBI, y los ambientalistas, entre otros. Con el movimiento obrero comparte muchas de sus tradiciones, incluso de sus repertorios de protestas como la huelga y la movilización, que han sido como las dos ejes de acción que hacen las organizaciones para hacerse visible ante el Estado. Por ejemplo, la de los 1 de mayo, que se logró conquistar con mucho esfuerzo y dolor en varias partes del mundo, y en Colombia se celebra desde 1914, que es el Día del Trabajador. Entonces, agradecerles por esta atención. Espero que hayamos hablado un poco y entendido sobre los movimientos sociales en Colombia a nivel general,
y la importancia de estos para la lucha de los derechos fundamentales. Muchas gracias.